Hoy tengo el gusto de presentarles una interesante conversación con el presidente de Perú, Ollanta Humala. ¿Cuál cree usted que es el país que más crece en América Latina? ¿Será Chile, Brasil, México? No. Todos estos países han venido creciendo a ritmos muy importantes, pero uno de los países que más ha crecido y más sostenidamente es Perú. Pero al mismo tiempo, y coexistiendo con su éxito en términos de crecimiento económico, Perú enfrenta retos muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál cree usted que es el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, como sabemos? ¿Colombia, Bolivia? No, es Perú. Según un reciente informe de Naciones Unidas, Colombia le cedió ese dudoso honor el año pasado al Perú, el principal productor de coca, lo que quiere decir que por detrás de eso hay toda una infraestructura de organizaciones ilícitas que pueden amenazar en muchos sentidos la seguridad del país. Perú es un país en plena ebullición, está cambiando aceleradamente en cosas muy buenas y otras no tan buenas. Tiene una pujante clase media y una también enorme cantidad de pobres, siguen estando allí. Tiene un gran potencial económico, muchísimas riquezas mineras, pero también tiene enormes problemas y amenazas importantes, carencias sociales, riesgos políticos de todo tipo. Por eso el programa de hoy es sobre el Perú. Y vamos a combinar nuestra presentación y nuestro análisis de lo que está pasando con el Perú con una conversación a fondo con el presidente Ollanta Humala. Miren. Esta fue la primera irrupción de Ollanta Humala en la vida política de Perú. Era el 29 de octubre del año 2000. El exteniente coronel encabezó, junto a su hermano Antauro, un levantamiento militar contra el gobierno de Alberto Fujimori, al que acusaban de corrupto y dictatorial. Yo no le debía obediencia a un señor que ilegalmente pensaba quedarse 5 años más en el poder. Ollanta Humala, eres peruano de sangre inca. 11 años después, Ollanta Humala ganaba en las urnas la presidencia del Perú. Lo había intentado sin éxito en el 2006. Abanderaba entonces el llamado movimiento etnocacerista, impulsado por su padre, Isaac Humala. Se trata de una extraña mezcla de comunismo, racismo y nacionalismo que aboga por la superioridad de la raza cobriza y propone resucitar en un solo estado el antiguo imperio inca. Sus simpatizantes eran en su mayoría reservistas del ejército, veteranos de una breve guerra contra Ecuador y de la larga lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso. Soy Ollanta Humala Tazo. La de 2011 no fue una campaña fácil. A Humala se le atacó por su pasado golpista y su vinculación a la izquierda bolivariana de Hugo Chávez. Pero el candidato se desmarcó del modelo venezolano. Hemos dicho que el modelo venezolano no es aplicable en el Perú y que Chávez se quede en Venezuela, que acá los peruanos resuelven nuestras cosas. En su lugar, Humala tomó como referencia al brasileño Lula da Silva. Con un marcado giro al centro, en abril de 2011 fue elegido presidente en segunda vuelta, después de formar una alianza amplia contra su rival, Keiko Fujimori, hija del depuesto presidente. Nuestro país se encuentra en uno de los momentos más importantes de su historia, gracias al esfuerzo que todos y cada uno de nosotros hemos desplegado durante los últimos años. En los hechos, Ollanta Humala se distanció del radicalismo y de la ideología nacionalista. El pragmatismo ha guiado su gobierno. Ha mantenido la apertura económica que ha permitido a Perú tener un crecimiento promedio anual de 6,5% en la última década. El presidente Humala se ha entendido bien con los agentes económicos y ha impulsado normas para agilizar las inversiones. Se espera que este año se liciten proyectos mineros por más de $5.000 millones. Tenemos que seguir avanzando. Su gobierno ha puesto también en marcha importantes programas sociales. En la esfera internacional ha tendido la mano a Chile en el contencioso por el límite marítimo y ha mantenido una relación equilibrada con todos los líderes del continente. Pero al mismo tiempo, el presidente Humala afronta un creciente desgaste. Sus críticos le acusan de aislarse, de rehuir los problemas y de no tomar decisiones comprometedoras. Nosotros queremos decirle al presidente Ollanta Humala que cumpla con sus compromisos. Algunos de sus aliados de la izquierda lo han abandonado y muchos peruanos
le reprochan no haber cumplido sus promesas de mejorar la sanidad y la educación. La principal queja, sin embargo, es el aumento de la criminalidad. Políticamente, su capacidad de maniobra es limitada, pues no cuenta con una base partidista sólida y no tiene posibilidad de reelección inmediata. Pongamos un poco de contexto. Primero, ha caído a 32% en aprobación, que no está muy bien, pero es mejor que Alan García después de 2 años y mejor que Toledo después de 2 años. Perú es un país difícil de gobernar, es una democracia con un montón de problemas. Recientemente, al igual que ha ocurrido en Chile o Brasil, Perú se ha visto sacudido por una ola de protestas callejeras. A los tradicionales reclamos salariales se agregó una movilización en defensa de la independencia de las instituciones. Las marchas ciudadanas obligaron al Congreso a anular un pacto entre partidos para repartirse varios cargos, entre ellos el del Defensor del Pueblo y algunos vocales del Tribunal Constitucional. El descontento es cada vez mayor con la clase política, señalada por su elevado grado de corrupción. Una cuarta parte de los congresistas están implicados en escándalos y 2 de los potenciales candidatos para las elecciones de 2016 afrontan acusaciones de malversación. Podrán conseguir un empleo digno. En este prematuro escenario electoral, Keiko Fujimori podría ser de nuevo la favorita para la contienda de 2016, pero aún hay mucho camino por delante. Después de todo, el apellido pesa. Y Transparencia Internacional ha catalogado a su padre, Alberto Fujimori, como uno de los 10 líderes más corruptos de la historia reciente. ¡Soy inocente! El 58% de los peruanos cree que la corrupción es el principal problema que impide el desarrollo del país. Y todos están hartos de los privilegios vitalicios de congresistas y altos oficiales del ejército y de la policía, como carros con chofer para ellos y sus esposas y pensiones que multiplican por 10 el salario promedio. Le quiero preguntar su principal sorpresa como presidente. ¿Qué cosa inesperada? ¿Qué es la cosa que más distancia hay entre lo que usted pensaba que era ser presidente del Perú y lo que ha resultado? La experiencia de la presidencia, del poder. Hábleme de eso. Bueno, primero, varias cosas. Primero, el haber llegado en una segunda El haber ganado la elección ya fue una sorpresa. Sí, pero ya haber sido candidato anteriormente me hizo tomar el tema con más responsabilidad todavía de lo de la primera vez, ¿no? Menos euforia, más responsabilidad. Otro tema fue para mí importante descubrir lo difícil que es mover el Estado, movilizar el Estado. Un Estado que lo encontramos muy cómodo en Lima, en la capital, y en la franja costera del Perú, que son más de 2.500 kilómetros de longitud, pero muy difícil de que se desplace a la sierra, a las zonas altoandinas, más de 5.000 metros de altura, o llegar a la Amazonía. Y tener que cumplir los objetivos y compromisos que ofrecía el país, lidiando con estos obstáculos, y teniendo que hacerlo con las herramientas que me dio el pueblo en las elecciones. También no me dio una mayoría absoluta en el Congreso de la República. Tenemos la primera mayoría, y eso nos compromete a hacer acuerdos políticos para cada paso que damos. Nosotros no tenemos una alianza de 5 años con bloques multipartidarios. Entonces, uno de los grandes temas que vengo lidiando es cumplir los objetivos con las herramientas que me dio el pueblo. La otra sorpresa, por supuesto, es el desempeño económico de Perú, que ha sido realmente muy bueno. Ha habido un crecimiento importante, ha habido éxito en términos de sacar a millones de peruanos, a cientos de miles de peruanos de la pobreza, etc. Pero ahora se ha venido desacelerando la economía, usted lo sabe. Y hay un debate, usted ha dicho, que tiene que ver con factores externos, que no es solo Perú, sino desde China hasta Brasil y todos los demás países tienen economías que no están creciendo tanto como antes, y es indudable. Pero sus críticos dicen que además de los factores externos, hay factores de política del gobierno que están conduciendo a esa desaceleración. ¿Hay algunos aspectos de esta crítica que usted considera que son justas? A ver, yo creo que toda crítica es legítima, porque para eso es gobierno y para eso es uno hombre público, así como yo también he criticado
cuando he estado de oposición, acepto todas las críticas y mi preocupación es ver cuáles son justificadas y cuáles son injustificadas. Yo creo que no podemos cerrar la idea de que toda la desaceleración que se viene dando, que se viene dando en las economías regionales y entre ellas al Perú, viene por un gran componente externo. Eso es cierto, es como que 2 más 2 son 4. Eso ha afectado la recaudación tributaria en lo que es tributación de las empresas mineras, una gran actividad que es en el Perú, y eso ha redundado negativamente en una baja del canon minero para las regiones. Pero por otro lado, ¿no? Viendo la parte interna, lo que hemos encontrado nosotros son un conjunto de proyectos que venían de diferentes gobiernos que estaban trabados por temas burocráticos y que a nosotros nos está costando trabajo destrabar esos nudos, ¿no? A través de políticas multisectoriales y poder darle viabilidad ahora cuando los necesitamos. Y eso estamos haciendo. Pero es posible que no lo hagamos a la velocidad que quisieran nuestros críticos, lo aceptamos, pero lo estamos haciendo y se vienen destrabando. ¿Esto en qué nos ayuda? Ayuda a permitir que haya más inversión privada y más inversión pública. Otro tema también que para nosotros es importante en esta área es el tema de que hemos empezado a revisar todas las permisologías, le llamamos permisología de todo el cúmulo de permisos que se vienen dando, para poder acelerar y dinamizar los proyectos de inversión que se vienen dando y se vienen resolviendo poco a poco. Y la prueba de esto es que hoy día tenemos nosotros una cartera en inversiones mineras superior a los 60.000 millones de dólares en plena situación de desaceleración regional. El Perú mantiene esa dinámica y se proyecta como uno de los países con mayor crecimiento económico, no solo latinoamericano, sino a nivel mundial. Y siguiendo con el tema de las sorpresas, una sorpresa ha sido que Perú no ha estado inmune a esto de que la gente sale a la calle a protestar. Lo hemos visto en Brasil y en Turquía y en todas partes. Parece que hay una oleada de pueblo, de ciudadanos que van a la calle a protestar contra sus gobiernos, y en Perú ha sucedido. ¿Por qué? A ver, en el caso del Perú, a diferencia de Brasil, Turquía, primero, en la región latinoamericana se está dando un fenómeno que también se está dando en el Perú, que es la consolidación de una clase media, que gracias a la buena marcha de la economía peruana se viene consolidando, ampliando, y esa clase media hoy día no solamente le demanda servicios al Estado, sino le demanda calidad de los servicios. Y ese es todo un desafío para el Estado peruano poder modernizarse y darle esa satisfacción a esta población. Por eso es que nosotros hemos emprendido un conjunto de reformas del Estado. Hemos hecho la reforma del sector educación, la reforma tributaria, la reforma del sector Ministerio del Interior, Policía, Fuerza Armada, la reforma para incluir a pequeñas y microempresas en lo que son las bolsas de valores, entre otras. Esto nos ha permitido, por ejemplo, ampliar el padrón de contribuyentes en un 30%, que nos ha ayudado a paliar la baja recaudación que ha habido en el sector minero. Obviamente, esta reforma, la reforma del servicio civil, del empleado público, ¿no? Son reformas que han involucrado al 98% de la administración pública. Obviamente, habrán sectores que se resisten al cambio y salen a protestar. Nosotros los entendemos y tratamos de solucionar sus problemas y de aclararle que estas reformas son para bien, los van a ayudar a ellos. Pero en todas partes del mundo y también en Perú, esa nueva clase media que usted muy bien describe, una clase media que acaba de llegar y que tiene apetencias y aspiraciones que van más rápido de la que el Estado es capaz de satisfacer, tienen expectativas muy rápidas. Una nueva expectativa tiene que ver con la corrupción. Pareciera que ha aparecido una nueva intolerancia con respecto a la corrupción. Nunca fue un tema bienvenido por la población, pero ahora la están protestando de manera mucho más vehemente. Acabamos de ver unas escenas en el aeropuerto en Lima del presidente Toledo cuando estaba por tomar un avión, donde la gente en el aeropuerto simplemente le gritó y lo insultó y lo llamaba ladrón y ratero. Unas escenas que no habían sido vistas antes, ¿no? Cuando usted ve esas escenas, ¿qué piensa?
A mí, no, como peruano, no nos enorgullece este tipo de situaciones donde tenemos un expresidente detenido y 2 expresidentes en procesos de investigación en el Poder Judicial y en el Congreso de la República. Pero yo creo que, volviendo al tema de la lucha contra la corrupción, en este gobierno nosotros no tenemos, nos cuidamos mucho de ser eficientes y no tolerar la corrupción. Hemos consolidado, hemos fortalecido la Procuraduría Anticorrupción y que en solamente 2 años de gobierno ha logrado recuperar 5 veces todo el conjunto de dineros y bienes que en algún gobierno fueron sustraídos a los bienes públicos. Hemos traído el emblemático velero Carisma en el que fugó Montesinos del Perú, el socio de Fujimori, fuga del Perú en ese velero, lo hemos recuperado, estaba en Ecuador y gracias a la colaboración de Rafael Correa, hoy día lo estamos recuperando y debe quedar ahí como una muestra de lo que no debe volver a suceder en el país. Un tema, por ejemplo, que nosotros hemos hecho es una ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, algo que creo que va a ayudar y en eso queremos el apoyo del Congreso Nacional para que lo apruebe. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de la elección de su contratista Gracia Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este libro.